Pensemos un momento en algo tan cotidiano como llenar el depósito. ¿Qué es lo que estamos poniendo ahí dentro? Porque no es solo un líquido, ¿verdad? Es el resultado final de una transformación increíble, casi mágica. Un viaje que convierte una masa negra, viscosa y antiquísima en la energía pura y volátil que literalmente mueve nuestro mundo. Esa es la gran pregunta. Y para responderla, vamos a embarcarnos en un viaje que va desde el fondo de un océano de hace millones de años hasta el interior de un motor, en una fracción de segundo. Empecemos, como debe ser, por el principio de todo. Todo esto arranca, como tantas otras cosas, hace una cantidad de tiempo casi inimaginable, en una época en la que el planeta era un lugar completamente distinto al que conocemos. Lo que tenemos aquí es básicamente una receta geológica cocinada a fuego lentísimo. Durante millones y millones de años, la presión de continentes enteros y el calor del núcleo de la Tierra fueron comprimiendo y cocinando toda esa materia orgánica ancestral hasta convertirla en lo que hoy llamamos crudo. Es en esencia un legado de energía solar antiquísima, atrapada bajo tierra. Y ahora damos un salto brutal, de la geología más antigua a una de las grandes maravillas de la ingeniería moderna, la refinería de petróleo. Aquí es donde empieza la verdadera disección de ese oro negro. Esta cita, la verdad, lo clava. Son unas estructuras colosales, ciudades de metal que parece que nunca duermen, dedicadas a una sola tarea, increíblemente compleja: descomponer el crudo en todos sus valiosos componentes. El proceso clave de todo esto se llama destilación fraccionada. Hay que imaginarse la torre de destilación como un filtro vertical gigante. Al calentar el crudo, todo se convierte en vapor. Pero claro, a medida que ese vapor sube por la torre, se va enfriando. Los componentes más pesados y densos no aguantan y se condensan muy pronto, abajo del todo. En cambio, los más ligeros y volátiles, como la gasolina, esos siguen subiendo hasta casi la cima, y allí se condensan. Es una separación súper precisa basada en pura física. Pero ojo, es fundamental entender que la gasolina es solo una pieza del puzzle. De ese mismo proceso de destilación salen productos que nos rodean por todas partes: el asfalto de las calles por las que circulamos, los plásticos de nuestros móviles, los aceites que mantienen en marcha la maquinaria. Todo, absolutamente todo, sale de ese mismo barril de crudo. Pero bueno, conseguir la gasolina base no es el final del camino, ni mucho menos. Ahora entramos en el laboratorio. Aquí es donde la química se convierte en una especie de alquimia moderna para crear un combustible de altísimo rendimiento. Uno de los procesos más importantes es el cracking, o craqueo catalítico. ¿En qué consiste? Pues básicamente en coger moléculas de hidrocarburos que son demasiado largas y pesadas para ser una buena gasolina y, con calor y catalizadores, literalmente romperlas en trozos más pequeños y ligeros. Lo interesante aquí es que no solo separamos lo que ya existe, sino que transformamos unas moléculas en otras que son mucho más valiosas. Y aquí es donde entra en juego el famoso octanaje, que, por cierto, no mide la potencia del combustible como se suele pensar, no. Mide su resistencia a explotar por la presión antes de que salte la chispa. A ver, me explico. Los motores de alto rendimiento comprimen muchísimo la mezcla de aire y combustible para sacar más potencia. Y esa presión tan bestia puede hacer que la gasolina detone sola. Ese es el famoso cascabeleo, ese golpeteo metálico que es malísimo para el motor. Pues bien, un octanaje alto evita esa detonación prematura. Asegura que la explosión ocurra justo en el momento preciso para optimizar la potencia. Y para conseguir la mezcla perfecta hay auténticos expertos, como si fueran enólogos del combustible. Estos maestros mezcladores ajustan la receta de la gasolina según la estación del año. La de verano es menos volátil para que no se evapore con el calor, y la de invierno, al revés, es más volátil para que el coche arranque bien en frío. Y además le añaden un montón de aditivos clave: detergentes para limpiar el motor, inhibidores de corrosión, anticongelantes. Vamos, que es un trabajo de una precisión asombrosa. Y con esto llegamos a la última etapa del viaje. El producto final, ya refinado y mezclado a la perfección, tiene que llegar a su destino. Hay una red invisible y gigantesca de tuberías subterráneas que transportan millones de litros de combustible cada día. Es una coreografía logística a escala nacional, brutal, para que cuando uno llega a la gasolinera el combustible esté ahí, esperando. Y después de un viaje de 100 millones de años, desde un antiguo helecho marino hasta el surtidor de la gasolinera, todo, absolutamente todo, se reduce a esto: un milisegundo. Ese es el gran acto final. En menos tiempo de lo que se tarda en parpadear, la energía química que ha estado almacenada durante eones se libera en una explosión controladísima que empuja un pistón. Y ese pequeño empujón, multiplicado miles de veces por minuto, es lo que nos mueve. El viaje ha terminado. Pero claro,
Acabar aquí sería contar solo la mitad de la historia. Este proceso, que es una proeza de la ingeniería, se enfrenta ahora a su mayor desafío. No podemos obviar la otra cara de la moneda. La misma combustión que nos da movimiento libera gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es el gran peaje de esta increíble hazaña de la ingeniería energética. Y así llegamos a la pregunta final, la que está sobre la mesa ahora mismo. Esta ingeniería casi perfecta, que ha movido el mundo durante un siglo, está ahora en una carrera contrarreloj para reinventarse. ¿Serán los combustibles sintéticos la respuesta? ¿El hidrógeno? ¿Otras alternativas? La alquimia que dominó el siglo XX ahora debe transformarse una vez más si quiere sobrevivir en el XXI.